La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro sexto. Capítulo séptimo. Al mando de los caballeros de Solamnia. En primer lugar deseo leer un comunicado del comandante Guntar, que recibí hace escasas horas. El señor de Palantas extrajo un pergamino de los pliegues de sus vestiduras de lana, finamente tejidas, y lo desplegó sobre la mesa para alisarlo. Apartó entonces la cabeza, enfocando su vista a una cierta distancia, en un intento de descifrarlo. Lorane, convencida de que se trataba de la respuesta a un mensaje suyo que había instado a Motus para que lo enviara 2 días antes, se mordisqueó el labio con impaciencia. Está algo rasgado, se disculpó el señor de Palantas. Los grifos que tan amablemente nos han facilitado los caballeros elfos, distinguió con una inclinación de cabeza a Lorane, quien respondió a la diferencia refrenando el impulso de arrancarle el documento de las manos. No han aprendido a transportar estos pergaminos sin arrugarlos y romperlos. Ah, ahora lo entiendo. Del comandante Guntar a Motus, señor de Palantas. Saludos. Es un hombre encantador, comentó, levantando la mirada. Estuvo aquí el año pasado durante las fiestas de primavera que, por cierto, se celebrarán dentro de 3 semanas, querida. Quizá quieras honrarnos con tu asistencia. Será un placer, si todavía estamos vivos para entonces, dijo Lorane mientras se retorcía las manos bajo la mesa en un esfuerzo para conservar la calma. Motus pestañeó, antes de esbozar una indulgente sonrisa. Sí, claro. Nos amenazan los ejércitos de los dragones. Permitidme que continúe leyendo. Me llena de pesar la pérdida de nuestros caballeros, aunque siempre nos queda el consuelo de pensar que murieron victoriosos, luchando contra el terrible mal que ensombrece nuestras tierras, y aún me afecta de un modo más personal la noticia del fallecimiento de 3 de nuestros mejores y más devotos paladines: Derek Crauenwar, caballero de la Rosa; Alfred Markenin, caballero de la Espada; y Sten Braichblade, caballero de la Corona. Motus se volvió hacia Lorane para decirle: Braichblade, tengo entendido que era uno de tus más allegados amigos. Sí, lo era, balbuceó Lorane, inclinando el rostro sobre el pecho para permitir que su dorada melena ocultara la angustia que reflejaban sus ojos. No había transcurrido mucho tiempo desde el día en que enterraron a Stem en la cámara de Paladine, bajo las ruinas de la torre del sumo sacerdote. El dolor aún no había cicatrizado. Continúa leyendo, Motus, ordenó Astinus secamente. No puedo permanecer tantas horas apartado de mis quehaceres. Tienes razón, se excusó el interpelado con un intenso rubor en las mejillas, y se aprestó a proseguir su lectura. Esta tragedia coloca a los caballeros en insólitas circunstancias. En primer lugar, si no me equivoco, la orden queda al mando de los caballeros de la Corona, los de inferior categoría. Significa esto que, aunque todos han realizado las pruebas y ganado sus escudos, son jóvenes e inexpertos. Para la mayoría, aquella fue su primera batalla. También quedamos sin mandatarios adecuados, pues, según la medida, debe haber un representante de cada una de las 3 órdenes de caballeros entre los dirigentes de las tropas. Lorane oyó un débil tintineo de armaduras y espadas procedente de los caballeros, que se agitaban incómodos en sus asientos. Eran todos ellos líderes provisionales hasta que se solventara la cuestión del mando. Cerrando los ojos, la muchacha suspiró. Por favor, Guntar, rogó para sus adentros, elige con prudencia. Son demasiados los que han muerto a causa de las maniobras políticas. Pon fin a semejante injusticia. Por lo tanto nombro, para que asuma el cargo de comandante en funciones de los caballeros de Solamnia, a Laura Lantalaza de la Casa Real de Qualinesti. El señor de Palantas hizo una pausa como si dudase de haber leído correctamente, a la vez que Lorane, invadida por un incrédulo sobresalto, abría los ojos de par en par. Sin embargo, su asombro no era mayor que el de los otros presentes. Motus releyó en silencio las últimas líneas del pergamino, pero, al oír el gruñido de impaciencia de Astinus, siguió adelante. Ella es en la actualidad la persona más experimentada en el campo de batalla y la única que
Sabe utilizar las lanzas Dragonlance. Confirmo la validez de este documento con mi sello. Guntar. Utwistan, gran señor de los caballeros de Solamnia. Amotus levantó la mirada, la clavó en Lorane y dijo: felicitaciones, querida, o quizá debería decir general. La muchacha estaba rígida como una estatua, aunque por un momento creyó que una incontenible cólera la empujaría a abandonar la sala. Horrendas visiones se dibujaban ante sus ojos: el cuerpo decapitado del comandante Alfred, el infortunado Derek muriendo en un acceso de locura, los ojos sin vida y llenos de paz de Stem, los cadáveres de los caballeros que habían muerto en la torre, expuestos en hilera. Y ahora era ella quien ostentaba el mando, una muchacha elfa de la casa real que aún no había alcanzado la edad requerida, según las leyes de su raza, para desprenderse de la tutela paterna. Era poco más que aquella jovencita de vida regalada que se había fugado del hogar para perseguir a su amor de la infancia, Tanis el semielfo. Sin embargo, la niña consentida había cambiado. El miedo, el sufrimiento, grandes pérdidas y pesares la habían obligado a crecer hasta convertirse, en ciertos aspectos, en una adulta mayor, incluso, que su progenitor. Al volver la cabeza vio que los caballeros Markham y Patrick intercambiaban significativas miradas. De todos los caballeros de la corona, eran ellos los que contaban con los historiales más completos. Sabía que ambos se habían comportado como valientes soldados y honorables caballeros, que habían luchado con incomparable ahínco en la torre del sumo sacerdote. ¿Por qué no había elegido Guntar a uno de aquellos aguerridos nobles, tal como ella misma le había recomendado? El caballero se incorporó con sombría expresión. No puedo aceptarlo, declaró en un susurro. La princesa Lorane es un bravo guerrero, no lo niego, pero nunca ha dirigido a un ejército en el campo de batalla. ¿Lo has hecho tú, joven caballero?, preguntó imperturbable Astinus. No, admitió Patrick. Pero mi caso es distinto. Ella es una mujer. Oh, vamos, Patrick. Lo amonestó Markham entre sonoras carcajadas. Era un joven de carácter despreocupado y alegre, que ofrecía un curioso contraste con su siempre grave compañero. El hecho de tener pelo en el pecho no te convierte en un general. Relájate y piensa que se trata de una decisión política. Guntar sabe mover sus piezas. Lorane enrojeció, a sabiendas de que estaba en lo cierto. Sería una adalid segura hasta que Guntar reorganizara la orden y pudiera afianzarse como su caudillo. Pero no existe ningún precedente. Siguió arguyendo Patrick, aunque evitando los ojos de Lorane. Estoy seguro de que la medida prohíbe a las mujeres formar parte de la orden de los caballeros. Te equivocas, lo atajó Astinus. Además, sí existe un precedente. En la tercera guerra de los dragones se aceptó a una mujer en vuestras filas tras la muerte de su padre y sus hermanos. Ascendió al rango de caballero de la espada, y falleció en la lucha cubierta de honores, siendo su pérdida motivo de duelo entre los suyos. Nadie abrió la boca. Amotus parecía muy turbado. Astinus observaba con su habitual frialdad a Patrick, mientras su compañero jugaba con su copa y lanzaba esporádicas pero amables miradas a Lorane. Tras librar una breve batalla en su interior, que se delataba en su contraído rostro, el caballero Patrick tomó de nuevo asiento. Markham alzó la copa y propuso un brindis. Por nuestro comandante. Lorane no respondió. Estaba al mando, ¿pero de qué?, se preguntó con amargura. De los maltrechos caballeros de Solamnia sobrevivientes que habían sido enviados a Palantas en unas naves en las que habían embarcado centenares de ellos para ser diezmados hasta no sobrepasar la cincuentena. Habían obtenido una victoria, ¿mas a qué precio? Un orbe de los dragones destruido, la torre del sumo sacerdote en ruinas. Sí, Lorane, declaró Astinus recogiendo el hilo de sus pensamientos. Te han encomendado la tarea de recomponer los fragmentos. La muchacha alzó la vista con sobresalto, asustada incluso frente a aquella extraña criatura que leía en su mente como si fuera de cristal. Yo no deseaba esto, murmuró entre sus labios insensibilizados. No creo que ninguno de nosotros haya rezado para que se desencadene una guerra, comentó Astinus con acento cáustico. Pero la guerra ha estallado, y ahora debes hacer cuanto esté en tu mano si quieres ganarla. Se puso en pie y al instante el señor de Palantas, los generales y los caballeros lo imitaron en actitud respetuosa.
Lorane permaneció sentada, con la mirada fija en sus manos. Sentía los penetrantes ojos de Astinus clavados en ella, pero rehusó el enfrentamiento. «¿Debes irte ya, Astinus?», preguntó con tristeza a Motus. «Así es. Me aguardan mis estudios, los he abandonado durante más rato del que puedo permitirme. Os queda mucho trabajo por hacer, en su mayor parte de cariz mundano y por lo tanto aburrido. No me necesitáis, tenéis un caudillo». Al pronunciar esta última frase hizo un gesto con la mano extendida. «¿Cómo?», exclamó Lorane, espiando su ademán por el rabillo del ojo. Ahora sí le miró, aunque pronto desvió su vista hacia el señor de Palantas. «No podéis hacerlo. Tan solo estoy al mando de los caballeros, lo que te convierte en comandante de los ejércitos de la ciudad de Palantas, si así lo decidimos», le recordó el señor. «¿Y si Astinus te recomienda?». «No podría hacerlo», se apresuró a interrumpirle el cronista. «No está en mis prerrogativas recomendar a nadie, pues yo no moldeo la historia». Enmudeció de forma abrupta, y Lorane se sorprendió al ver que desaparecía la máscara de su rostro revelando pesadumbre e incluso dolor. «O, mejor dicho, me he propuesto no manipularla bajo ninguna circunstancia. Claro que, a veces, incluso yo cometo fallos». Suspiró para recuperar la compostura y cubrirse de nuevo con su impenetrable expresión. «He cumplido mi cometido, darte a conocer una parte del pasado que puede o no ayudarte en el futuro». Dio media vuelta para irse. «Aguarda», exclamó Lorane a la vez que se ponía en pie. Hizo ademán de avanzar hacia él, pero flaqueó cuando los fríos ojos de Astinus se clavaron en los suyos, levantando entre ambos un invisible muro de roca. «¿Ves todo cuanto ocurre en el mismo momento en el que está sucediendo?». «En efecto. En ese caso podrías decirnos dónde están los ejércitos de los dragones, ¿qué hacen?». «Lo sabéis tan bien como yo», respondió el cronista desdeñoso, y volvió a girarse. Lorane examinó su entorno, y vio que el dignatario y los generales la observaban divertidos. Sabía que estaba actuando de nuevo como una niña consentida, pero necesitaba respuestas. Astinus se hallaba cerca de la puerta, que los sirvientes acababan de abrir para franquearle el paso. Tras lanzar una desafiante mirada a los otros, se alejó de la mesa y atravesó el pulido suelo de mármol, de forma tan precipitada que tropezó con el repulgo de su vestido. El historiador, al oírla, se detuvo en el dintel. «Deseo hacerte 2 preguntas», susurró la joven, ya junto a él. «Sí», respondió él, penetrando sus verdes ojos. «Una brota de tu mente y la otra de tu corazón». «Formula la primera. ¿Existe todavía algún orbe de los dragones?». Astinus guardó silencio durante un instante, y una vez más Lorane vislumbró una sombra de dolor en sus ojos, acompañada por un súbito envejecimiento de sus atemporales rasgos. «Sí», declaró al fin. «Me está permitido revelarte que existe uno, pero está fuera de tus posibilidades utilizarlo o hallarlo siquiera. Descarta esa idea». «Sé que la guardaba Tanis», insistió Lorane. «Significan tus palabras que la ha perdido». «¿Dónde?». Titubeó antes de exponer la pregunta que le dictaba el corazón: «¿Dónde está él ahora?». «Desecha también eso de tus pensamientos». «¿Qué quieres decir?». Lorane se paralizó al oír su gélido tono. «No preconizo el futuro, solo veo el presente en el instante en que se convierte en pasado. Así ha sido desde el origen de los tiempos. He asistido a amores que, por su voluntad de sacrificio, han traído al mundo nuevas esperanzas. He presenciado cómo fracasaban amores que trataban de vencer el orgullo y la ambición de poder. El mundo se ha ensombrecido a causa de esta derrota, que, sin embargo, se ha desvanecido como la nubecilla que cubre al sol, y también he sido testigo de amores que se perdían en las tinieblas, amores mal comprendidos y peor entregados. Porque quien creía sentirlos no conocía su propio corazón». «Hablas mediante enigmas», lo recriminó Lorane. «¿Eso crees?», preguntó Astinus a su vez. «Adiós, Laura Lantalasa. Mi consejo es este. Concéntrate en cumplir tu deber». El cronista hizo una leve reverencia y abandonó la estancia. Lorane lo siguió con la mirada, sin cesar de repetirse sus palabras: amores que se perdían en las tinieblas. Era un enigma, como había afirmado, o conocía la respuesta y se negaba a aceptarla. Era esto último lo que había insinuado Astinus.
Dejé a Tanis en Flotsam para ocuparse de todo durante mi ausencia. Kitiara había pronunciado esta frase. Kitiara, la señora del dragón, Kitiara, la mujer de raza humana que había conquistado el amor de Tanis. De pronto desapareció el dolor que atenazaba el corazón de Lorane, la zozobra que la había agitado desde que oyó las palabras de Kitiara, para dar paso a un gélido y negro vacío como él, producido por las constelaciones que faltaban en el cielo nocturno. Amores que se perdían en las tinieblas. Tanis se había perdido, era eso lo que Astinus intentaba decirle. Concéntrate en cumplir tu deber. Así lo haría, no le quedaba nada más que mereciera su atención. Volviendo sobre sus pasos para enfrentarse al señor de Palantas y sus generales, Lorane irguió la cabeza y al hacerlo su dorado cabello refulgió bajo la luz de las velas. Asumiré el mando de los ejércitos, declaró con una voz casi tan fría como la oscuridad que había invadido su alma. He aquí una sólida pared de piedra, afirmó Flint satisfecho, pateando las almenas de la muralla de la ciudad vieja. No me cabe la menor duda de que la construyeron los enanos. Fíjate con cuánta precisión han sido tallados los bloques para que encajen sin necesidad de argamasa. Y no hay dos iguales. Fascinante, comentó Tasleov sin poder reprimir un bostezo. Construyeron también los enanos la torre que... No me la recuerdes. Lo atajó el hombrecillo. Ni tampoco fueron los enanos quienes edificaron las torres de la alta hechicería. Los mismos magos se encargaron de tal tarea, y tengo entendido que las crearon a partir de las entrañas de la tierra y que izaron las piedras del suelo, valiéndose de sus virtudes arcanas. Maravilloso. Aquel relato había tenido el don de despertar al Kender. ¿Cuánto me habría gustado estar allí? ¿Cómo? No es nada, prosiguió el enano en voz alta mientras clavaba en su compañero una fulgurante mirada, comparado con el trabajo de los albañiles de mi pueblo, que pasaron siglos perfeccionándose en el oficio. Observa bien esta roca, la textura de las marcas del cincel. Ahí viene Lorane, dijo Tas, aliviado por poder abandonar la lección de arquitectura enanil. Flint dejó de escudriñar la roca para contemplar a la muchacha, quien se acercaba a ellos por un oscuro pasillo que desembocaba en las almenas. Vestía de nuevo la cota de malla que luciera en la torre del sumo sacerdote, pero habían limpiado la sangre del peto decorado en oro y tejido de nuevo las hebras metálicas. Su largo cabello de color miel sobresalía bajo el yelmo emplumado, ondeando en la luz de Solinari al ritmo de su pausado andar, que interrumpía para admirar el horizonte de levante donde las montañas se dibujaban como sombras oscuras contra el estrellado cielo. También el resplandor de la luna acariciaba su rostro, y Flint no pudo reprimir un suspiro. Ha cambiado, dijo a Tasleov con voz queda, y los elfos no suelen alterarse por nada. ¿Recuerdas cuando la conocimos en Qualinesti? Fue en otoño, hace tan solo 6 meses. Sin embargo, se diría que han transcurrido años. Todavía no se ha repuesto de la muerte de Stem. Ha pasado muy poco tiempo desde tan triste suceso, comentó Tas con una expresión grave y melancólica en su rostro habitualmente pícaro. No es ese el único motivo. El enano meneó la cabeza. Su actual estado se debe también al encuentro que tuvo con Kitiara en el muro de la torre del sumo sacerdote. Sin duda le dijo algo que la perturbó. Maldita sea. Imprecó agresivo. Nunca confié en ella, ni siquiera en los viejos tiempos. No me sorprendió en absoluto verla ataviada con el uniforme de los señores de los dragones, y daría una montaña de monedas de cobre por saber qué fue lo que le comunicó a Lorane para apagar su luz interior. Parecía un fantasma cuando la bajamos del muro una vez se hubo marchado Kitiara a lomos de su dragón azul. Apostaría mi barba a que guarda alguna relación con Tanis. Aún no puedo creer que Kitiara se haya convertido en una señora del dragón. Siempre fue. Tas se interrumpió para buscar la palabra adecuada, una muchacha divertida. Divertida. Repitió Flint frunciendo el ceño. Quizá, pero también fría y egoísta. Debo reconocer, sin embargo, que sabía ser encantadora cuando se lo proponía. Su voz se convirtió en un susurro, pues Lorane se había acercado lo bastante para oírles. Tanis nunca aceptó la realidad. Se empeñó en que algo valioso se ocultaba bajo la tosca apariencia de Kitiara. Estaba convencido de ser el único que la conocía,
de que se cubría con un duro caparazón para proteger sus tiernos sentimientos. Tenía tanto corazón como estas piedras. ¿Qué noticias nos traes, Lorane?, preguntó el kender con tono alegre cuando la elfa se detuvo frente a ellos. La muchacha sonrió a sus amigos, pero, como bien decía Flint, la suya no era ya la sonrisa inocente y feliz de la joven que solía pasear bajo los álamos de Qualinesti. Ahora emanaba de sus labios la mortecina luz del sol en el frío cielo invernal. Aún alumbraba, pero era incapaz de calentar. Quizá porque se había extinguido la llama de sus ojos. Me han nombrado comandante de los ejércitos, anunció a boca de jarro. Felici. Empezó a decir Taz, pero murió su voz al encontrarse con el parapeto de su rostro. No hay razón para felicitarme, declaró Lorane con amargura. ¿A quién voy a dirigir? A un puñado de caballeros atrincherados en un baluarte en ruinas que se yergue a varias millas de distancia en las montañas Vingaard, y a 1 millar de hombres que defienden la muralla de esta ciudad. Cerró su enguantado puño sin apartar la vista del cielo, que empezaba a revestirse de los primeros albores del nuevo día. Deberíamos estar allí en este momento, mientras el ejército de los dragones está aún diseminado y tratando de reagruparse. Los derrotaríamos fácilmente. Pero no, no. Osamos adentrarnos en las llanuras ni siquiera con las lanzas Dragonlance. ¿De qué nos sirven contra un enemigo que vuela? Si tuviéramos un orbe. Guardó silencio, antes de respirar hondo y proseguir. No merece la pena pensar en ello. Aquí nos quedaremos, en las almenas de Palantas, para esperar la muerte. Vamos, Lorane, la amonestó Flint tras aclararse la garganta, no creo que la situación sea tan desesperada. Una sólida muralla rodea a esta ciudad, con 1000 hombres dispuestos a luchar en todo su perímetro. Los gnomos custodian el puerto con sus catapultas, los caballeros se hallan apostados en el único paso franqueable de las montañas, Vingaard, donde hemos enviado refuerzos. Tenemos las Dragonlance, solo unas pocas, de acuerdo, pero Guntar nos ha comunicado que hay más en camino. ¿De verdad opinas que no podemos atacar a esos reptiles voladores? Se lo pensarán 2 veces antes de aventurarse a traspasar la muralla, aunque sea por el aire. No es suficiente, Flint, lo interrumpió Lorane. Podemos contener el avance de las tropas rivales durante 1 semana o 2, quizá durante todo un mes. Pero ¿qué ocurrirá luego? ¿Qué será de nosotros cuando se hayan apoderado de las tierras adyacentes? La única opción que nos restará entonces será reunirnos en pequeños reductos seguros. Pronto nuestro mundo consistirá en una ristra de diminutas islas luminosas rodeadas por vastos océanos de oscuridad, que nos acabarán invadiendo hasta los últimos resquicios. Lorane apoyó la cabeza en su mano, reclinándose en la pared. ¿Cuántas horas hace que no duermes?, preguntó Flint en actitud severa. No lo sé, respondió la muchacha. Mis periodos de sueño y de vela parecen entremezclarse. Pero la mitad del tiempo caminando corno una sonámbula, y la otra mitad durmiendo con plena conciencia de la realidad. Descansa ahora, le ordenó el enano con aquella voz que a Taz le recordaba la de su abuelo. Nosotros te seguiremos, nuestra guardia ha terminado. No puedo, repuso Lorane frotándose los ojos. La primera idea de dormir le había hecho comprender cuán exhausta se sentía. He venido a informaros que, según noticias recientes, los dragones han sido vistos sobrevolando la ciudad de Calaman en dirección oeste. En ese caso vienen hacia aquí, comentó Taz tras visualizar un mapa en su mente. ¿Quién ha traído esas noticias?, preguntó receloso el enano. Los grifos. No hagas muecas, riñó la muchacha a Flint, aunque sonrió frente a su expresión de incredulidad. Los grifos nos han proporcionado una gran ayuda. Aunque primeros elfos no prestaran en esta guerra más servicio que el de cedernos a sus animales, ya habrían hecho mucho por la causa. Los grifos son torpes y estúpidos, afirmó Flint. No confío más en ellos que en un kender. Además, prosiguió, ignorando la mirada fulgurante de Taz, no tiene sentido lo que nos cuentas. Los señores de los dragones no lanzarían al ataque a sus animales sin el respaldo de los ejércitos. Quizá no estén tan desorganizados como creemos. Lorane suspiró agotada. O quizá mandan a los dragones tan solo para hacer todos los estragos posibles, tales como desmoralizar a los habitantes o arrasar la región. Lo ignoro,
pero veo que ha corrido la voz de su próxima venida. Flint lanzó una mirada a su alrededor. Los centinelas que ya habían recibido el relevo permanecían en sus puestos, contemplando las montañas cuyos níveos picos asumían unas delicadas tonalidades rosáceas en el incipiente amanecer. Hablaban quedamente con quienes acudían junto a ellos, tras ser alertados con la alarmante nueva. Me lo temía, susurró Lorane. No tardará en cundir el pánico. Advertía a Motus que guardara silencio, pero la discreción no es una de las mejores virtudes de los palantianos. Fijaos. ¿Qué os decía? Al bajar la vista desde su atalaya, los amigos comprobaron que las calles comenzaban a atestarse de personas que salían de sus casas a medio vestir, aún soñolientas y asustadas. Mientras observaba cómo corrían de un edificio a otro, la muchacha imaginó en qué términos debían divulgarse los rumores. Se mordió el labio, y sus ojos centellearon de ira. Ahora tendré que ordenar a mis hombres que abandonen la muralla para obligar a la población a encerrarse en sus hogares. No puedo permitir que estén en las calles cuando ataquen los dragones. Vosotros, seguidme, exclamó al mismo tiempo que hacía una señal a un grupo de soldados cercanos y se alejaba a toda prisa. Flint y Taz la vieron desaparecer por la escalera, en dirección al palacio, y al poco rato varias patrullas armadas ocuparon las calles e intentaron reagrupar a los habitantes, tanto para conducirles a sus casas como para sofocar la oleada de pánico. No parece que consigan su propósito, gruñó Flint. En efecto, la muchedumbre era más numerosa a cada minuto que pasaba. Taz, erguido sobre un bloque de piedra desde el que se divisaba un panorama más amplio que entre las almenas, meneó la cabeza. No importa, dijo desalentado. Mira, Flint. El enano se apresuró a encaramarse a la roca, situándose al lado de su compañero. Algunos hombres gritaban, mientras señalaban el horizonte con el dedo extendido y las armas enarboladas. Aquí y allá, las dentadas puntas plateadas de varias Dragonlance refulgían bajo las antorchas. ¿Cuántos son?, preguntó Flint entrecerrando los ojos. 10, respondió despacio Taz. 2 formaciones, y son unos dragones enormes, quizá rojos, como los que vimos en Tarsis. No distingo su color en la tenue luz, pero es evidente que transportan jinetes. Quizá un señor del dragón, acaso Kitiara. Espero tener la oportunidad de hablarle esta vez. Añadió, asaltado por un súbito pensamiento: debe ser interesante la vida de un señor del dragón. Sus palabras se confundieron con el repicar de campanas que atronaba en todas las torres de la ciudad. El gentío que invadía las calles alzaba la mirada hacia los muros, donde los soldados proferían incesantes exclamaciones. A sus pies, en la lejanía, Taz vio salir a Lorane del palacio, seguida por Amotus y 2 de sus generales, adivinando por la postura de sus hombros que la muchacha estaba furiosa. Señaló las campanas, evidentemente para ordenar que las silenciaran, pero era demasiado tarde. Los habitantes de Palantas estaban aterrorizados, y los inexpertos, y también espantados, soldados no lograban impedir el desenfreno. Se alzaron en el aire desgarrados alaridos, lamentos y voces de mando que trajeron a la mente de Taz tristes recuerdos de Tarsis. Presentía que centenares de personas morirían aplastadas en la Baraunda, y que las casas arderían sin remisión. El Kender se volvió despacio. Creo que no deseo hablar con Kitiara, rectificó, frotándose los ojos con las manos para ver mejor el imparable avance de los dragones. No quiero saber cómo se siente un señor del dragón, porque deben llevar una existencia triste y oscura. Espera un momento. Clavó su mirada en el horizonte, hacia el este, sin acertar a creer lo que veían sus ojos. Estiró su cuerpo y a punto estuvo de despeñarse por el parapeto. Flint, exclamó agitando los brazos. ¿Qué ocurre?, le espetó el enano, pero, por fortuna, le prestó la atención necesaria para salvarle. Agarrándolo por el cinto de sus calzones azules, hizo al excitado Kender con una brusca y oportuna sacudida. Igual que en Pax Tarkas, farfulló Taz de un modo casi incoherente, una vez recuperado el equilibrio. Igual que en la tumba de Kuma. Están aquí, tal como preconizó Fisban. Han venido. ¿Quién ha venido? ¿De qué hablas?, rugió Flint exasperado. Tras dar unos incontrolados saltos que hicieron rebotar sus bolsas, Taz dio media vuelta y se
Alejó a la carrera sin contestar al enano, que lanzaba chispas de cólera por todos sus poros mientras preguntaba una y otra vez: ¿quién ha venido, cabeza de chorlito? Lorane. Gritó Taz, con una voz tan aguda que rasgó el fresco aire de la mañana como una trompeta desafinada. Lorane, han venido. Están aquí. Se han cumplido los augurios de Fisban. Lorane. Maldiciendo al Kender entre dientes, Flint volvió de nuevo la mirada hacia el este. Tras escudriñar brevemente su entorno, el enano deslizó su mano en el interior de un bolsillo de su jubón y extrajo un par de anteojos que se caló en la nariz, no sin antes cerciorarse una vez más de que nadie lo observaba. Ahora pudo distinguir lo que no había sido más que una neblina de luz rosada rota por las puntiagudas masas de la cadena montañosa. Dio un hondo, tembloroso suspiro, incapaz de contener las lágrimas que empañaban su vista. Con gestos precipitados se quitó los anteojos, los guardó en su estuche e introdujo este en su bolsillo. Pero aquellos cristales reveladores le habían permitido ver cómo el alba iluminaba las alas de los dragones con una luz rosácea, sí, pero que reflejaba destellos argénteos. Deponed vuestras armas, muchachos, ordenó Flint a los hombres que estaban cerca suyo, mientras secaba sus ojos con uno de los pañuelos del Kender. Alabado sea Reorx. Ahora tenemos una oportunidad, una nueva esperanza. Libro sexto. Capítulo octavo. El juramento de los dragones. Cuando los dragones plateados se posaron sobre el suelo en los aledaños de la gran ciudad de Palantas, sus alas llenaron el cielo matutino de un brillo cegador. Los habitantes se apiñaron en las murallas para contemplar con cierto desasosiego a aquellas magníficas criaturas. Al principio se sintieron tan aterrorizados frente a los enormes animales que decidieron tratar de ahuyentarlos, pese a que Lorane se apresuró a afirmar que no eran dañinos. Fue necesaria la intervención de Astinus, que abandonó su biblioteca para asegurar a Amotus con su habitual frialdad que aquellos dragones no les lastimarían. Los habitantes de Palantas, al oír esta nueva, depusieron las armas aunque no sin mostrar cierta reticencia. De todos modos, Lorane sabía muy bien que la inquieta muchedumbre habría creído a Astinus, aunque éste les dijera que el sol saldría a medianoche. Era en él, y no en los dragones, en quien confiaban. Hasta que la princesa elfa no atravesó personalmente las puertas de la ciudad para lanzarse en los brazos de uno de los jinetes de los plateados reptiles, los arracimados espectadores no empezaron a pensar que aquella increíble fábula podía contener un fondo de verdad. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién nos ha enviado a los dragones? ¿Por qué han venido a Palantas tan imponentes animales? Entre empellones y codazos, el gentío se asomó al fortificado muro formulando preguntas y escuchando erróneas respuestas. Mientras, en el valle, los dragones agitaban despacio sus alas para mantener activa la circulación de su sangre en la gélida mañana. Cuando Lorane abrazó al desconocido, otra figura desmontó de su cabalgadura, una mujer cuyo cabello despedía reflejos tan argénteos como las alas de los dragones. La princesa elfa también la estrechó contra su pecho antes de que, con gran asombro por parte de los palantianos, Astinus condujera a los tres personajes hasta su biblioteca, donde fueron admitidos sin oposición por los estetas. Las descomunales puertas se cerraron tras ellos. Reinó el desconcierto en las calles, que fueron invadidas por un interminable zumbido de susurros mientras los que permanecían apostados en la muralla lanzaban desconfiadas miradas a los dragones que permanecían erguidos ante las puertas de la ciudad. Las campanas repicaron una vez más, anunciando una asamblea general convocada por Amotus. Los innumerables curiosos corrieron hasta la plaza que se extendía frente al palacio del señor de la ciudad, quien salió a un balcón resuelto a desvelar sus incógnitas. Nuestros visitantes son los dragones plateados, declaró, seres bondadosos que se han unido a nosotros contra los dragones perversos tal como se narra en la leyenda de Juma. Han sido traídos a nuestra ciudad por todo cuanto el dignatario intentó explicar a continuación se difuminó en el júbilo masivo. Nuevo tañido de campanas, esta vez para celebrar el acontecimiento. El populacho inundó las calles con sus vítores, cantos y danzas, armando un revuelo tal que, tras un vano esfuerzo para restablecer el orden, el señor se limitó a proclamar día de fiesta en la ciudad y regresar a su palacio.
Extracto del volumen Crónicas, la historia de KRYNN, tal como fue registrado por Astinus de Palantas, y que tiene por título, El juramento de los dragones. En el instante en que yo, Astinus, escribo estas líneas, contemplo el semblante de Giltanas, señor de los elfos e hijo menor de Solostaran, orador de los soles y máximo caudillo de Qualinesti. El rostro de Giltanas es muy semejante al de su hermana Lorane, no solo por las facciones familiares. Ambos poseen los delicados rasgos y la cualidad atemporal de los elfos, mas hay algo que los distingue de otros miembros de su raza. En la faz de los dos se advierte una expresión de pesar que nunca se había observado antes en los elfos de KRYNN, aunque, desgraciadamente, antes de que concluya esta guerra, serán muchos los que asuman similar aire de tristeza. De todos modos, quizá no resulte negativo, pues significará que, al fin, los elfos han aprendido que forman parte de nuestro universo en lugar de hallarse por encima de los avatares que lo aquejan. A un lado de Giltanas está su hermana, y al otro una de las mujeres más hermosas que me ha sido dado ver en KRYNN. Parece una muchacha elfa, pero no engaña a mis ojos con sus artes mágicas. Sé que no ha nacido de ninguna mujer, ni elfa ni de ninguna otra raza. Es una hembra de dragón plateado, hermana de aquella a la que tanto amó Huma, caballero de Solamnia. Ha querido su destino que también ella se enamorase de un mortal, al igual que su hermana. Pero ese mortal, Giltanas, a diferencia de Huma, no acepta su sino. Se entrecruzan sus miradas y, en lugar de amor, leo en el elfo una ira abrasadora que emponzoña las almas de ambos. Habla Silvara, la mujer dragón, con su voz dulce y musical. La luz de mi candela ilumina su bella melena argéntea y sus ojos de un misterioso azul cobalto. Después de otorgar a Teros Ironfel el poder de forjar de nuevo la lanza Dragonlance en el corazón del monumento del dragón plateado, me comunica Silvara, pasé largo tiempo con los compañeros hasta que llevaron la templada arma ante el Consejo de la Piedra Blanca. Antes de que partieran les mostré el monumento y también las pinturas de la Guerra de los Dragones donde aparecían los portadores del bien, dragones plateados, dorados y broncíneos, en pugna con los representantes del mal. ¿Dónde está tu pueblo?, me preguntaron los compañeros. ¿Dónde se ocultan los dragones benignos? ¿Por qué no nos ayudan en esta hora de necesidad? Eludí responderles todo el tiempo que me fue posible. Silvara, enmudece y mira a Giltanas con el corazón en sus ojos. Él no responde a su llamada, y fija la vista en el suelo. Lanzando un suspiro, Silvara reanuda su relato. Al final no puede seguir resistiendo a sus presiones, y les hablé del juramento. Cuando Taquisis, la reina de la oscuridad, y sus perversas bestias fueron desterradas, los dragones benignos abandonaron el país para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Nacidos de la substancia del mundo, regresaron a él y se sumieron en un sueño que ningún tiempo sabría medir. Podríamos haber permanecido dormidos en este orbe de irrealidad, pero sobrevino el cataclismo y Taquisis halló un modo de volver a la existencia. Había planeado concienzudamente su regreso, si el destino le concedía esta ocasión, y estaba preparada. Antes de que Paladine advirtiera sus designios, despertó a los dragones del mal y les ordenó que se deslizaran hasta los lugares más profundos y secretos para robar los huevos de sus oponentes, que dormían ajenos a lo que avecinaba. Los dragones perversos llevaron los huevos de sus hermanos de sangre a la ciudad de Sangchen, donde se estaban formando los ejércitos. Allí, en los volcanes conocidos con el nombre de Señores de la Muerte, fueron ocultadas las crías de los portadores del bien. Grande fue el dolor de los dragones bondadosos cuando Paladine los despertó de su sueño y descubrieron lo ocurrido. Fueron prestos en busca de Taquisis para averiguar qué precio habían de pagar para recuperar a sus hijos aún por nacer. Este precio era terrible. Taquisis exigió un juramento, en el que los desposeídos se comprometían a no participar en la guerra que se disponía a desatar sobre KRYNN. Eran ellos quienes habían contribuido a derrotarla en la última liza, y quería asegurarse de que esta vez no se entrometerían. Silvara me lanza una mirada suplicante, como si yo fuera su juez. Meneo la cabeza con firme ademán, indicándole que me guardaría mucho de juzgarles. No soy sino un cronista imparcial. Parece relajarse, y prosigue. ¿Qué podíamos hacer?
Takisis amenazó con matar a nuestros hijos dormidos en sus huevos a menos que jurásemos. Paladine no podía ayudarnos, la elección era nuestra. Silvara inclina la cabeza sobre el pecho, y su melena le cubre el rostro. Aunque no acierto a verla, oigo el torrente de lágrimas que sofocan sus apenas audibles palabras. Juramos. Resulta ostensible que no puede continuar. Tras observarla unos instantes, Giltana se aclara la garganta y empieza a hablar con voz ronca. Yo, mejor dicho, Teros, mi hermana y yo, logramos persuadir a Silvara de que no podían maniatarse a ese juramento. Le hicimos comprender que tenía que existir algún medio para rescatar los huevos de los dragones benignos, quizá un reducido grupo de hombres lograse sustraerlos. Aunque no del todo convencida y tras largos parlamentos, Silvara accedió a llevarme hasta Sangxchen para estudiar por mí mismo las posibilidades de mi plan. Nuestro viaje fue largo y difícil. Quizá algún día pueda relatar los peligros que afrontamos, pero no es este el momento, pues me siento cansado y además no disponemos de tiempo. Los ejércitos de los dragones están reorganizándose y quizá los hallemos desprevenidos y atacamos enseguida. Observo que Lorane arde de impaciencia, ansiosa por perseguirlos incluso mientras hablamos, de modo que procuraré abreviar. Así pues, Giltanas prosigue su relato de nuevo. Silvara, bajo su forma elfa tal como ahora la veis. No sabría describir la amargura que delata su voz. Pero debo escuchar su historia sin perder detalle. Fuimos capturados en las cercanías de Sangxchen, convirtiéndonos en prisioneros del señor del dragón conocido como Arriacas. Giltana cierra el puño, palidece su rostro de ira y temor. Verminard no era nadie, nadie en absoluto, comparado con Arriacas. Es inmenso el poder de esa diabólica criatura. Y, además, es tan inteligente como cruel, ya que es su estrategia la que guía a los ejércitos de los dragones y la que les ha proporcionado una victoria tras otra. El sufrimiento que soportamos en sus manos fue inenarrable. No creo que pueda nunca explicar todo lo que nos hicieron. El joven príncipe elfo tiembla con violencia. Silvara estira la mano para reconfortarle, pero él la rechaza y reemprende su historia. Al fin, con ayuda, logramos escapar. Estábamos en la misma Sangxchen, una horrenda ciudad construida en el valle que formaban los volcanes. Los señores de la muerte cercan todo su perímetro, corrompiendo el aire con su pestilente humo. Las casas son nuevas y modernas, pero en sus piedras se adivinan las huellas de la sangre derramada por tantos esclavos que se sacrificaron para alzarlas. En las laderas de las ígneas montañas hay un templo dedicado a Takisis, la reina oscura, y en sus entrañas se guardan los huevos de los dragones robados. Fue a ese templo hacia donde nos encaminamos Silvara y yo. ¿Cómo puedo describir el templo salvo diciendo que es un mundo de llamas y tinieblas? Altas columnas, talladas en la roca ardiente, se pierden de vista en las sulfurosas cavernas. Por sendas secretas, conocidas tan solo por los sacerdotes de Takisis, descendimos a profundidades abismales. Os preguntaréis quién nos ayudó, mas no puedo revelaros su identidad sin riesgo de su vida. Únicamente añadiré que algún dios invisible velaba por nosotros. Silvara interrumpe para farfullar, Paladine, pero Giltanas la conmina al silencio con un despectivo gesto. Llegamos a las cámaras más profundas. De momento todo salía a la perfección, de modo que perfilé mi plan. Poco importa cuál, pero pensé en la forma de rescatar las crías aún en embrión. Atravesamos una cueva tras otra y por fin contemplamos los resplandecientes huevos, teñidos de plata, oro y bronce que destellaban a la luz del fuego. De pronto, el señor de los elfos hace una pausa. Su semblante, más pálido que la muerte, adquiere una nueva lividez todavía más blanquecina. Temiendo un desmayo, ordeno a uno de los estetas que le sirva vino. Un simple sorbo le basta para recomponerse y seguir hablando, pero advierto en su absorta mirada que recuerda el horror de lo que presenció. En cuanto a Silvara, escribiré sobre ella en el momento oportuno. Oigamos a Giltanas. Los huevos no eran tales sino solamente sus cáscaras, rotas, resquebrajadas. Silvara emitió un grito de cólera, y me asaltó el miedo de ser descubiertos. Ninguno de nosotros sabía qué auguraba aquel espectáculo, pero ambos sentimos un gile en nuestras venas que ni siquiera el calor del volcán pudo disipar.
Nueva pausa de Giltanas, apostillada por los ahogados sollozos de Silvara. Ella mira y, por vez primera, leo amor y compasión en sus ojos. Llevadla de aquí, ruega el elfo a uno de los estetas. Necesita descansar. El interpelado obedece, conduciéndola gentilmente al exterior. Giltanas humedece sus labios resecos y quebrados, antes de tomar de nuevo la palabra. Lo que ocurrió después me obsesionará incluso más allá de la muerte. Sueño con ello cada noche, y aunque no consigo dormir profundamente me despierto de mi ensimismamiento gritando. Silvara y yo estábamos en la cueva en la que encontramos los huevos rotos, contemplándolos. Asombrados cuando oímos unos cánticos procedentes del pasillo iluminado por las llamas. Son palabras mágicas, exclamó Silvara. Nos acercamos a las voces con el mayor sigilo posible, ambos asustados pero atraídos por una inexplicable fascinación. Avanzamos y avanzamos, hasta que vimos. Entorna los párpados y sofoca un sollozo. Lorane apoya la mano en su brazo, impregnados sus ojos de una muda compasión que devuelve el control a Giltanas. En el interior de la caverna de la que provenían los cánticos había un altar consagrado a Taquisis. Lo que podía representar la figura tallada en la roca es algo que no logré discernir, pues estaba tan cubierta de sangre verde y negro cieno que parecía una espantosa excrescencia del muro. En tomo al altar vimos unas criaturas siniestras, oscuros sacerdotes de Taquisis y magos investidos con la túnica negra. Silvara y yo presenciamos sobrecogidos como uno de aquellos individuos exhibía ante los otros un brillante huevo dorado y lo depositaba sobre la hedionda ara, antes de que todos aquellos seres conocedores de negras artes arcanas unieran las manos y entonaran un canto. Las palabras que pronunciaban ardían en nuestras mentes y Silvara y yo nos abrazamos, temerosos de que nos hiciera enloquecer la perversidad que sentíamos aunque no la comprendiésemos. Unos segundos después el dorado huevo de dragón empezó a oscurecerse. Bajo nuestra atenta mirada, su cáscara asumió unas horribles tonalidades verdes que no tardaron en tomarse negras. Silvara no podía contener sus temblores. El ennegrecido huevo que yacía sobre el altar se abrió, y una larva surgió de su cáscara. Constituía una visión fantasmagórica, deleznable, que despertó en mí el impulso de echar a correr. Pero Silvara, comprendiendo el significado de aquel macabro rito, rehusó alejarse. Vimos juntos cómo la larva rasgaba su piel cubierta de légamo para que de su cuerpo brotasen las abyectas formas de draconianos. Acompaña a su revelación un sofocado jadeo, y Giltanas hunde la cabeza entre las manos. No puede proseguir. Lorane lo rodea con sus brazos en un intento de tranquilizarlo, y él se aferra a su hermana. Al fin recobra el aliento, aunque las palabras salen trémulas de sus labios. Casi nos descubrieron, de modo que nos apresuramos a escapar de Sangchen, de nuevo con ayuda y, más muertos que vivos, recorrimos caminos desconocidos para los elfos y humanos en pos del antiguo reducto de los dragones del bien. Giltanas suspira, y al fin la paz ilumina su rostro contraído. Comparado con los horrores que habíamos sufrido, aquello fue como un dulce reposo tras una noche de febriles pesadillas. Resultaba difícil imaginar, entre la belleza que nos rodeaba, que lo que habíamos visto fuera real. Quizá por eso, cuando Silvara contó a los dragones lo que estaban haciendo con sus huevos, nadie quiso creerla, al menos al principio, e incluso hubo quien la acusó de inventarlo para asegurarse su auxilio. Por fortuna en el fondo de sus corazones todos sabían que no mentía, y al fin admitieron que habían sido engañados y que en consecuencia no debían respetar el juramento. Los dragones benignos han venido a ayudarnos. Vuelan por todos los rincones del país, ofreciendo su concurso a quien pueda necesitarlo. También han regresado al monumento del dragón plateado para contribuir en la forja de las lanzas Dragonlance con el mismo afán con que hace muchos años se pusieron al servicio de Juma. En su viaje transportan las mayores lanzas que pueden montarse en sus lomos, tal como las vimos en las pinturas, y nos permiten cabalgar sobre ellos para batallar y desafiar en el aire a los señores de los dragones. Giltanas añade algunos detalles poco importantes que no es necesario anotar en mi escrito. Concluida su historia, Lorane se lo lleva a la biblioteca para acompañarle al palacio, donde Silvara y él podrán descansar unas horas. Temo que pasará mucho tiempo antes de que se disipe su horror, sí. Es que logran desecharlo por completo. Al igual que ha sucedido con tantas bellas situaciones de
nuestro mundo, es posible que su amor se derrumbe bajo el peso de la oscuridad que extiende sus hediondas alas sobre KRYNN. Así concluye el relato de Astinus de Palantas sobre el juramento de los dragones. Una nota a pie de página afirma que otros pormenores del viaje de Giltanas y Silvara a Sangchen, sus aventuras en esta ciudad y la trágica historia de su amor fueron registrados por Astinus en fecha posterior y se hallarán en sucesivos volúmenes de sus crónicas. Lorane trasnochaba, pues tenía que dictar órdenes para la mañana siguiente. Solo había transcurrido un día desde la llegada de Giltanas y los dragones plateados, pero sus planes, destinados a acosar al enemigo, empezaban a tomar cuerpo. Dentro de escasas jornadas conduciría sus escuadras de dragones a la batalla con jinetes portadores de las nuevas lanzas Dragonlance. Esperaba en primer lugar conquistar el alcázar de Vingard, para liberar a los prisioneros y esclavos allí confinados. Luego proseguiría el avance hacia el sur y el este, precedida por los ejércitos de los dragones, a fin de atraparlos entre el martillo de sus tropas y el yunque de las montañas Dargaard que separaban Solamnia de Estwilde. Si conseguía recuperar Calaman y su puerto, cortaría las líneas de abastecimiento que necesitaba el enemigo para sobrevivir en aquella parte del continente. Tan concentrada estaba Lorane fraguando sus planes que ignoró la apremiante voz de alerta del guardián que custodiaba su puerta y la respuesta que recibió. Alguien entró en la estancia, pero, convencida de que se trataba de uno de sus servidores, no levantó la vista de su trabajo hasta haber ultimado los detalles. Solo cuando el recién llegado se tomó la libertad de sentarse en una silla frente a ella alzó Lorane los ojos con sobresalto. «Oh», exclamó ruborizándose. «Discúlpame, Giltanas. Estaba tan absorta en mis estudios que te tomé por un bien, no importa. ¿Cómo te sientes? Me tenías preocupada». «Estoy mucho mejor, hermana», respondió el elfo con cierta osquedad. «Lo cierto es que estaba más cansado de lo que yo mismo imaginaba, no había dormido apenas desde el episodio de Sangchen». Enmudeció, procediendo a contemplar los mapas que la muchacha había extendido sobre la mesa mientras, con aire ausente, hacía una pluma muy afilada y acariciaba con sus dedos su volátil cuerpo. «¿Qué ocurre, Giltanas?», preguntó inquieta la princesa elfa. Él la miró y esbozó una triste sonrisa antes de contestar. «Me conoces demasiado bien. Nunca pude ocultarte nada, ni siquiera cuando éramos niños». «¿Se trata de nuestro padre?», inquirió Lorane, más alarmada a cada instante. «¿Te has enterado de algo?». «No, nada sé de nuestro pueblo salvo lo que ya te he contado, que se han aliado con los humanos y trabajan juntos para expulsar a los ejércitos de los dragones de las islas Ergot y de Sancrist. Alana fue la causante de todo», musitó la joven. «Ella me convenció de que no podían permanecer apartados del mundo. Incluso persuadió a Portios». «Debo asumir que esa persuasión ha llegado más lejos», indagó Giltana sin mirar a su hermana, al mismo tiempo que empezaba a agujerear el pergamino con la punta de la pluma. «Se ha hablado de matrimonio», confesó ella despacio. «Si se celebra esa alianza estoy seguro que será la típica boda de conveniencia, para mantener unido a nuestro pueblo. No imagino que el amor tenga cabida en el corazón de Portios, ni siquiera por una mujer tan hermosa como Alana. En cuanto a ella, sus sentimientos quedaron enterrados con Stem en la torre del sumo sacerdote», concluyó con un suspiro Giltanas. «¿Cómo lo sabes?». Lorane escudriñó, atónita, sus ojos. «Los vi juntos en Tarsis», explicó el joven, «y me bastó con contemplar sus rostros. También conocía la existencia de la joya estrella, pero, como resultaba ostensible que él quería mantenerlo en secreto, no lo traicioné. Era un hombre excelente», añadió con voz amable. «Me enorgullezco de haberle conocido, algo que nunca pensé poder decir de un humano». Lorane tragó saliva, secándose las lágrimas que empezaban a deslizarse por sus pómulos. «Sí», susurró como en un lamento, «pero no es ese el motivo de tu visita». «En efecto», confesó él, «aunque quizá guarde alguna relación». Durante unos minutos guardó silencio, sin decidirse a hablar. Al fin respiró hondo y prosiguió: «Lorane, sucedió algo en Sangchen que no revelé a Astinus ni contaré a nadie si tú no lo deseas». «¿Por qué entonces debo saberlo yo?». La muchacha palideció. Con mano temblorosa, depositó
La pluma sobre la mesa. Giltanas fingió no haberle oído y continuó su relato sin apartar la mirada del mapa. Antes de escapar de Sangchen tuvimos que pasar de nuevo por el palacio de Arriacas. No puedo explicarte la razón porque de hacerlo traicionaría a nuestro Salvador, que todavía corre peligro, tratando de ayudar a cuantos cautivos necesitan de su concurso. La noche que pasamos allí ocultos, aguardando el momento propicio para la fuga, oímos una conversación entre Arriacas y un señor del dragón, aunque debería decir señora, pues se trataba de una mujer. Ahora levantó la vista, de una humana llamada Kitiara. Lorane no despegó los labios. Su rostro había adquirido la lividez de la muerte, y también sus ojos habían perdido el color bajo la luz de las candelas. Giltana suspiró de nuevo, y se inclinó para apoyar su mano sobre la de la joven. La piel de esta estaba tan fría como la de un cadáver, y entonces él comprendió que sabía de antemano lo que se disponía a revelarle. Recordé que antes de abandonar Qualinesti me revelaste que aquella humana era la elegida del corazón de Tanis el semielfo, y hermana, además, de Caramon y Raistlin. La reconocí gracias a lo que había oído decir de ella a estos dispares gemelos, si bien lo hubiera hecho de todos modos a causa del parecido que guarda con el mago. El tema central de su conversación era Tanis. Lorane calló unos instantes, preguntándose si debía seguir adelante. La muchacha permanecía inmóvil, convertido su semblante en una máscara de hielo. Perdóname por el dolor que voy a causarte, hermana, pero tienes que saberlo, declaró al fin Giltanas. Kitiara bromeaba con Arriacas sobre el semielfo y dijo, se sonrojó, dijo. No puedo repetirte sus palabras, pero te aseguro que son amantes. Su descripción no pudo ser más gráfica. Solicitó autorización de Arriacas para elevar a Tanis al rango de general del ejército de los dragones, a cambio de una información que había prometido confiarle sobre un tal hombre de la joya verde. Detente, ordenó Lorane con un hilo de voz. Lo siento de veras, el príncipe elfo estrujó su mano con un inmenso pesar dibujado en el rostro. Sé cuánto le quieres, y ahora comprendo muy bien lo que significa amar de ese modo. Cerró los ojos e inclinó la cabeza. Comprendo que es ver tu amor traicionado. Márchate, Giltanas, susurró ella. Dándole unas tiernas palmadas en la mano para expresarle su compasión, el joven se levantó y abandonó la estancia en silencio. Tras cerrarse la puerta, Lorane permaneció unos momentos inmóvil y, apretando firmemente los labios, recuperó su abandonada pluma y reanudó su trabajo en el punto en que lo había dejado al entrar su hermano.